Continuamos entonces con esta serie de explicaciones. Vamos entonces a continuar con operaciones con polinomios y para esta ocasión vamos a ver la división. Bienvenidos entonces nuevamente. Vamos a mirar entonces de qué trata esta operación con división. Ya habíamos visto la multiplicación y habíamos visto cómo el Khwarizmi, entonces como padre del álgebra, inicia operaciones con polinomios y soluciones de ecuaciones de primer grado. Aquí tenemos un pergamino chino y se nos va a aparecer a algo que conocemos como el triángulo de Pascal, ¿cierto? ¿Qué relación tiene que ver esto con polinomios, cierto? Entonces resulta que la división de polinomios tiene un papel muy importante para determinar raíces de polinomios, que fue de los problemas más antiguos en la matemática. Y esos problemas se han encontrado en libros como el Chu Chan Xuan Su o Arte Matemática en 9 secciones, que más o menos data del año 200 a.C. Y en estos pergaminos se encontraron expresiones de este tipo que servían entonces para utilizarse en la división de polinomios, ¿cierto? En cómo dividir un polinomio por otro. Vamos a mirar entonces. Vamos a iniciar con la división de monomio entre monomio, ¿cierto? Así como multiplicábamos monomio por monomio, ahora vamos a realizar el proceso de la división. ¿Cómo lo vamos a dividir? De la misma manera. Vamos a dividir coeficientes entre sí y variables entre sí. ¿Cómo dividimos las variables? Aplicamos la misma propiedad de la potenciación para la división de bases iguales, que es restar los exponentes. Vamos a observar un ejemplo. Tenemos acá menos 35m3n3z dividido menos 7mn menos 4. Vamos a hacer la división. Entonces al hacer la división dividimos coeficientes. Menos 35 dividido menos 7. Entonces menos dividido menos da más. 35 dividido 7 da 5. Y tenemos la división de las variables, ¿cierto? Entonces, lo mismo que con la multiplicación, dividimos variables iguales. No interesa si tienen el mismo exponente, sino que la base sea igual, m con m. Entonces tenemos m3 y m a la 1. Restamos los exponentes, 3 menos 1 da 2. Luego tenemos n3 y n a la menos 4. Restamos los exponentes, fíjese que n a la 3 menos, pero conservamos el signo del segundo exponente, de la segunda variable, n menos 4. Entonces 3 menos menos 4 nos da 3, menos por menos da más, quedaría 3 más 4, 7. Y z, que no tiene expresión abajo, no tiene variable abajo, queda igual. Entonces nos da como resultado 5 m2 n7z. Tenemos el resultado de nuestra división de monomio entre monomio. De la misma forma podemos dividir polinomio entre monomio, haciendo una especie de distribución, ¿cierto? Aplicando ley distributiva del cociente respecto a la suma. Miremos acá cómo se dividen entonces estas expresiones. Fíjense que distribuimos y luego vamos a tener una división de monomios, ¿cierto? Entonces vamos a dividir 15xy3 más 25x2y2 menos 5xy2, todo este polinomio lo vamos a dividir entre 5xy2. Hacemos toda la división, vamos a expresarla como fracción. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a distribuir cada monomio del polinomio en el numerador, cada monomio, 15xy3, 25x2y2 y menos 5xy2, lo vamos a distribuir entre 5xy2. Miren lo que pasa al distribuir, entonces nos queda 15xy3 sobre 5xy2, 25x2y2 sobre 5xy2 y menos 5xy2 sobre 5xy2. Ahí hemos distribuido. Y ya tenemos simplemente una división de monomios. Fíjense, ¿cierto? Tenemos aquí división de dos monomios y otra división. ¿Y cómo dividimos monomios? Ya sabemos, dividimos coeficientes y variables con variables aplicando la propiedad de la potenciación, restando exponentes porque es división. Entonces aquí vamos a tener 15 dividido 5 nos va a dar 3, x a la 1 sobre x a la 1, fíjense que da x a la 0, 1 o simplemente se simplifican, y a la 3 sobre y a la 2 nos va a dar y a la 1, 25 dividido 5 nos va a dar 5, x2
fíjelo acá, x2 sobre x a la 1 nos va a dar x a la 1, y a la 2 sobre y a la 2 nos va a dar 1, ¿cierto? Se simplifica. Y 5xy2 sobre 5xy2 nos va a dar 1, ¿cierto? Tenemos, fíjese que hemos distribuido y efectuamos entonces la división de cada monomio. Y obtenemos finalmente, fíjese, tenemos 3y más 5x menos 1, ¿cierto? Y este es el resultado, todo este es el resultado de la operación de polinomio entre monomio. Queda una división más, que es la división de polinomio entre polinomio. Acá no podemos aplicar ninguna ley, tenemos que efectuar una división normal con el algoritmo de la división, ¿cierto? Como se hace la división entre enteros. Vamos a mirar este ejemplo, 3x3 menos x2 menos 2x más 6, tenemos un polinomio de grado 3, lo vamos a dividir entre x2 más 1. Vamos a realizar esa división, ¿cierto? Entonces expresamos como fracción, vamos a mirar cómo se realiza la división. Entonces tenemos todo el polinomio dividido x2 más 1. Entonces vamos a mirar x2, cuántas veces puede estar en x3, ¿cierto? Entonces mismo nos falta una x, ¿cierto? Para completar el x3. Y obviamente para completar este 3, entonces necesitamos multiplicar aquí también por 3, similar a como se hace con la división de enteros. Dice que al multiplicar, ¿cierto? Tenemos 3x3, no tenemos término en x2, queda 0, y tenemos 1 por 3, 3x más 3x. Restamos, normal como hemos multiplicado y restamos normal como en la división de enteros. Fíjese que acá estamos colocando el signo menos, restamos. Tenemos 3x3 menos 3x3, 0. Menos x2 sigue igual. Y tenemos menos 2x menos 3x. ¿Cierto? Fíjese que acá estamos restando más 3x. Entonces queda menos 2x, acá, menos 2x, menos más 3x. O sea que nos quedaría menos 2x de término. Menos 3x nos da menos 5x, acá está. ¿Qué sigue? Bajamos el 6, normal como la división de enteros, y ya tenemos cuántas veces va a estar este x2 en este x2, ¿cierto? Fíjese que solamente necesitamos cuántas veces, un 1. Como aquí tenemos este x2 negativo y vamos a realizar una resta, por eso necesitamos que sea menos 1. Multiplicamos x2 por menos 1. Nos da menos x2. No hay término en x y menos 1 por más 1. Nos va a dar menos 1. Como estamos realizando la resta, entonces tenemos menos x2, o sea que nos queda menos x2 arriba, más x2, menos por menos más, ¿cierto? Menos x2 más x2. Esto es 0. No influye, y nos queda más 6, el más 6, menos 1, o sea, más 1. Y nos queda finalmente esto, menos x2 más x2, 0, menos 5x, y más 6, más 1 nos da más 7. Este es el resultado de la división, este es el residuo. Es el residuo, ¿cierto? Nos queda un residuo de 5x menos 5x más 7. Y un cociente de 3x menos 1, este es el cociente, ¿cierto? Fíjense entonces que podemos comprobar nuestro resultado de la división sabiendo que este dividendo, todo este dividendo, este polinomio, va a ser igual a ¿qué? Al resultado de multiplicar el divisor, x2 más 1, aquí lo podemos observar, x2 más 1, por el cociente, 3x menos 1, y sumándole el residuo, es decir, aplicando el teorema de la división. Así podemos comprobar que nuestra división está correcta. Tenemos entonces dividendo igual a divisor por cociente más residuo.